Bienvenido al vídeo introductorio de la estación Aspire S5. Creemos que encontrará esta estación de trabajo sumamente fácil de usar. Aunque este vídeo es bastante completo, no reemplaza el estudio y comprensión del manual de referencia del usuario. Al diseñar la Aspire, se consideraron las sugerencias de más de 450 profesionales clínicos y técnicos de 30 países del mundo entero. Durante la etapa de desarrollo, usamos esta información para ajustar el diseño y las características del producto según las últimas tendencias clínicas y ergonómicas. Además, incorporamos las tecnologías más avanzadas para garantizar que el producto que usted ha adquirido ofrezca los más altos niveles de calidad. La Aspire se ofrece en múltiples configuraciones y gracias a su arquitectura abierta ofrece gran flexibilidad de monitorización, aunque se integra mejor con monitores de Datex o Mida. La pantalla del ventilador está en un brazo plegable corto situado en el lado de la máquina que da al paciente. Esta posición permite al personal acceder fácilmente a los controles del ventilador sin dejar de interactuar con el paciente o registrar sus antecedentes. También se ofrece la opción de control de succión integrado y un flujómetro de oxígeno auxiliar para uso con sondas nasales. El control de encendido en espera activa tanto el sistema neumático de la máquina de anestesia como el sistema electrónico del ventilador. Además, este control activará monitores Datex o Mida S5 específicos del paciente. Su representante de Datex o Mida le puede entregar mayores detalles. Se usa el término en espera debido a una batería con cargador interno que puede consumir electricidad incluso cuando el sistema no esté en la posición de encendido. Los manómetros están justo debajo de los vaporizadores e indican la presión de cada uno de los gases fuente primarios. Los manómetros situados bajo los manómetros primarios indican la presión de los suministros de las botellas de reserva. Según la configuración que haya adquirido, la Aspire viene con 2 o 3 manómetros. Además, se ofrecen medidores de doble flujo para facilitar las técnicas de anestesia de flujo bajo. Al configurarse con óxido nitroso, la Aspire usa un sistema mecánico Link 25 para garantizar una concentración nominal mínima de oxígeno de 25% en el gas fresco. Las configuraciones de tubo de doble flujo tienen un flujo de oxígeno mínimo de 50 mililitros. La configuración de tubo de flujo simple tiene un mínimo de 200 mililitros de oxígeno. El múltiple del vaporizador cuenta con el sistema Selectatec que permite instalar y retirar vaporizadores sin el uso de herramientas. Los tomacorrientes opcionales que se soliciten estarán en la parte posterior de la sección superior de la estación. La estación de trabajo cuenta con un espacio para pasar el cable de alimentación del TEC 6 Plus hacia los tomacorrientes. El botón de descarga de oxígeno está en la parte delantera izquierda de la sección de sobremesa y cuando se activa administra al circuito del paciente un flujo mínimo de 32 litros de oxígeno por minuto. El sistema de respiración avanzado o ABS es un innovador circuito respiratorio que se ha incorporado al bastidor de la estación Aspire. Para ventilar manualmente se puede usar una opción de soporte del brazo de la bolsa o simplemente dirigir la bolsa y el tubo manuales por el costado de la sección de sobremesa de la estación. Los tubos, ductos y cables integrados reducen drásticamente el tiempo de instalación y posibles daños, desconexiones o conexiones incorrectas. Los sensores e interruptores inteligentes ofrecen comunicación entre el sistema, el ABS y el ventilador. En algunas configuraciones, las bocas inspiratorias y expiratorias del sistema ABS son sensores de flujo que envían información al ventilador. Los sensores están protegidos en un múltiple y el usuario los puede retirar y reemplazar fácilmente sin usar herramientas. Aspire tiene una salida auxiliar de gas común estándar. Esta salida es una excelente boca de acceso para realizar la prueba de fugas de presión negativa
y puede usarse para circuitos abiertos como Jackson Reese. No se dispone de monitorización de volumen ni ventilación mecánica cuando el sistema ACGO está activado. Cabe notar que hay un pequeño orificio de purga entre el ACGO y el monitor de oxígeno para que la monitorización de oxígeno pueda activarse. Esto puede provocar que se expulse agente desde la boca inspiratoria del módulo circular al área de trabajo. Para evitarlo, debe colocarse un circuito circular en el módulo circular, abrirse la válvula APL y taparse la pieza en Y del circuito. El obstructor incorporado en el costado del sistema de respiración puede usarse como tapón. La Spire cuenta con ruedas que se pueden bloquear en forma individual y 2 gavetas estándar. Las entradas para tuberías están en el lado izquierdo de la estación al mirar la parte posterior de la máquina. Hay 2 horquillas opcionales para botellas centradas en la parte posterior de la estación. Hay una tercera opción, solo para botellas de óxido nitroso, justo detrás del fuelle y la caja del motor del ventilador. La Spire puede solicitarse con 4 tomacorrientes opcionales. Están protegidos por cortacircuitos reiniciables de 2 y 3 amperios adyacentes a cada tomacorriente. Hay un cortacircuito interruptor principal cerca del cable de alimentación de entrada. Si el cortacircuito interruptor principal no está en la posición de encendido, el ventilador funcionará con la batería. El sistema de evacuación de gases de la Spire o AGSS está justo debajo del motor del ventilador. Como hay diversas soluciones de evacuación, consulte el método adecuado para este subsistema en el manual de referencia del usuario. En esta máquina veremos un flujo ajustable activo. Este método permite ajustar el flujo mediante una válvula de aguja y una bolsa de indicación visual que debe inflarse correctamente. Existe una boca para evacuar gas de muestras proveniente de un monitor o módulo de gas respiratorio de Datex o Mida. Está situada debajo del recipiente del fuelle en el lado izquierdo de la estación. Además, en los sistemas activos hay un indicador de flujo al lado de la boca para ayudar a determinar la precisión del flujo. Para otros monitores de gas respiratorio hay una entrada de evacuación debajo del motor del ventilador en la unidad de evacuación. Con el interruptor back vent en la posición de bolsa, la válvula de límite de presión ajustable o APL limitará la presión en el circuito del paciente. El diseño de la válvula APL permite ajustar la presión entre 2 y 70 centímetros de presión de agua en un solo giro de 360 grados. Como el ajuste no es lineal, se pueden realizar ajustes más finos en los niveles más bajos de la escala de presión. Un indicador táctil le avisará al operador cuando se alcance una presión aproximada de 30 centímetros de agua. Es importante recordar que la válvula APL es un dispositivo a resorte con desenganche positivo. Por ello, al concluir la ventilación manual, la válvula debe regresarse a su valor mínimo. Si no se regresa y el circuito del paciente está conectado u obstruido, el flujo de gas fresco inflará el circuito según el valor previamente fijado. En el modo de bolsa, un mensaje le avisa al operador que el ventilador no está activado. En la configuración de volumen digital, monitorización de oxígeno y presión en vías respiratorias,
Estas funciones de monitorización están activadas tanto en el modo manual como mecánico. Además, se ofrece una curva de presión en las vías respiratorias. Se requiere un solo paso para cambiar de ventilación manual a mecánica. Mueva el interruptor Back to Vent situado en la parte superior del sistema de respiración. En la pantalla del ventilador se indica que está activada la ventilación, además del modo de ventilación y sistema de respiración seleccionado. Al seleccionarse la posición Vent, se debe pulsar la válvula de descarga o aumentar el flujo de gas fresco para que se llene el fuelle. De lo contrario, se activará la alarma y aparecerá el mensaje Low PO tras unos 20 segundos de funcionamiento. Luego se activará la alarma System Leak y aparecerá el mensaje Fill Below if Empty. En la posición Vent, la válvula APL está fuera del circuito. De forma inversa, al regresar el interruptor a la posición manual, se apaga automáticamente el ventilador. En la pantalla del ventilador 7100 se indica claramente el estado de ventilación en que está el sistema. La bolsa de respiración manual puede montarse en el extremo de un tubo o en un brazo para bolsa, el cual se puede ajustar pulsando el botón verde y girándolo a la altura deseada. Si se cuenta con brazo para bolsa, conecte el tubo de la bolsa manual en la boca para bolsa debajo del sistema de respiración, justo frente al motor del ventilador. Luego, enrolle y dirija el tubo según se indica. El conector angular se engancha al conjunto del brazo para bolsa según se indica. Conecte una bolsa manual al conector angular. Para el montaje en el extremo del tubo, dirija el tubo por el borde hacia el sistema de respiración según se indica. Hay un gancho para colgar la bolsa manual. El recipiente multiabsorbedor de Datex o Mida se puede conectar y desconectar rápidamente. Tanto los recipientes desechables como reutilizables vienen con un depósito de agua incorporado. El depósito recolecta todo el exceso de humedad en el área de la válvula de retención expiratoria del sistema de respiración. Al sacar el recipiente, también se retira el agua. Para retirarlo, solo sujete el asa y desenganche la palanca verde situada en la parte posterior del recipiente. Para conectar un nuevo recipiente, alinee las dos lengüetas más cercanas a usted con los pasadores de montaje situados en la parte delantera del ABS. Una vez alineado, empuje el recipiente en su lugar. Se escuchará un chasquido cuando el recipiente esté en la posición correcta. No olvide realizar la prueba de fugas descrita en el manual de referencia del usuario tras cambiar el recipiente. El recipiente multiabsorbedor reutilizable se conecta y desconecta igual que el desechable. Para cambiar el absorbente, voltee el recipiente. No olvide primero sacar el agua del depósito. El lado de la tapa del recipiente debe quedar hacia arriba. Luego, siguiendo las instrucciones en la tapa, gire el anillo de fijación en sentido antihorario con el pulgar e índice de la mano derecha. Se escuchará un chasquido cuando el anillo de fijación se destrabe. Luego, empuje la cubierta del recipiente hacia arriba con ambos pulgares. Retire la cubierta y déjela a un lado. Luego, deseche los filtros de espuma y el absorbente en forma adecuada. El recipiente reutilizable puede limpiarse y esterilizarse en autoclave a 134 grados Celsius. Para rellenar el recipiente, coloque un filtro de espuma en el fondo. Alinee la forma de la espuma con la forma del recipiente. Llene el recipiente con 800 gramos de absorbente.
Datex o Mida ofrece prácticas bolsas de relleno. Deje suficiente espacio para colocar otro filtro de espuma sobre el material absorbente. Los filtros son necesarios para reducir el polvo, evitar derrames durante el transporte y garantizar que el gas fluya por el recipiente en la forma más eficiente posible. Luego, siguiendo las instrucciones en la tapa, coloque la cubierta sobre el recipiente alineando la forma en D de la cubierta y las flechas con la forma en D del interior del recipiente. Empuje la cubierta hacia abajo de modo que la junta tórica del recipiente quede totalmente sellada. Con el pulgar y dedo índice enganche la traba. No olvide probar la integridad del sello antes de dar vuelta al recipiente. Para ello, con sus pulgares intente sacar la tapa del recipiente. Ahora puede volver a conectar el recipiente al ABS. Para calibrar el sensor de oxígeno, retírelo del sistema de respiración. Para ello, destape el módulo de sensores de flujo mediante la palanca verde. Una vez abierto, tire del conjunto de la cubierta de los sensores de flujo para retirarlo del ABS. Es normal que haya algo de resistencia cuando los sensores de flujo se desprenden de los sellos internos. Coloque el conjunto de la cubierta en la superficie de trabajo. Gire el sensor de oxígeno en sentido antihorario y retírelo. El cable y el sensor de oxígeno deben quedar colgando durante la calibración o retirarse del ABS durante la limpieza y esterilización. Se recomienda colocar los sensores de flujo en cero una vez por semana. Para ello basta seguir este sencillo y rápido procedimiento de desmontaje del conjunto de sensores de flujo. Al encenderse el interruptor de alimentación, comienzan a fluir los gases por la máquina de anestesia y el ventilador queda automáticamente en el modo de ventilación manual. Un indicador en la esquina inferior izquierda de la pantalla del ventilador indica si hay alimentación de la red eléctrica. Si se corta la alimentación, la luz se apagará. En la pantalla aparece On Battery y un tono periódico avisa que se está usando la batería. La batería dura 30 minutos si se usa ventilación mecánica. Para que dure más tiempo, se puede seleccionar el modo manual, bolsa y reducir el brillo de la pantalla. En pruebas de laboratorio, la alimentación de la batería ha durado más de 90 minutos en condiciones de funcionamiento normales. Si el sistema se enciende con el interruptor en la posición de ventilación mecánica, el ventilador no funcionará sino hasta que el operador mueva el interruptor de la posición Vent a Bag y de regreso para confirmar los ajustes. La Spire utiliza válvulas de aguja y flujómetros mecánicos. Confirme que los vaporizadores estén correctamente instalados y trabados en el múltiple Selectatec y que contengan agente. El múltiple Selectatec permitirá que funcione un vaporizador a la vez. El gas fluye internamente desde el vaporizador hasta el sistema de respiración. Las presiones del sistema de respiración se detectan en el lado de la válvula de retención inspiratoria que da al paciente y se indican en la pantalla del ventilador y en un manómetro analógico situado a la izquierda de los tubos de flujo. Como el ventilador cuenta con control electrónico, los ajustes pueden preconfigurarse antes de conectar al paciente. Cada parámetro se activa pulsando la tecla de selección o pulsador debajo de él.
se ajusta mediante la perilla de control conocida como comwheel y se confirma ya sea pulsando dicha perilla o la tecla de selección. Las teclas de selección están en la parte inferior del módulo de control del ventilador y normalmente se fijan de izquierda a derecha. Primero se fija el volumen o presión, luego la frecuencia, la relación I a E y el límite de presión. Al alcanzarse el límite de presión, el ventilador finalizará inmediatamente la inspiración y cambiará a expiración. La tecla más a la izquierda permite ajustar el volumen tidal en el modo de control de volumen y la presión inspiratoria meta en el modo de control de presión. Al cambiar de modo se borra el ajuste anterior y un mensaje le recuerda al operador que debe volver a fijarse. El ventilador continúa funcionando en el modo anterior hasta que se haya seleccionado y confirmado un ajuste en el modo nuevo. El último ajuste corresponde a la PIP electrónica si se desea. La tecla de menú sobre la perilla de control permite al usuario seleccionar el modo de ventilación y regular los ajustes de alarma, el volumen de alarma, el brillo de la pantalla, etc. La tecla de alarma de volumen en la esquina superior derecha permite al usuario apagar dicha alarma en el modo de ventilación manual si se espera que varíe el volumen tidal y el volumen por minuto. La tecla End Case debe pulsarse y confirmarse mediante la perilla de control al finalizar el caso. Esto coloca al sistema en espera, silenciando las alarmas de apnea, etc., la que se activaría si no se termina el caso. Los ajustes y el modo volverán al último caso o a los valores y al modo predeterminados de la clínica que se seleccionaron al instalarse la máquina. Rápida revisión de los menús del ventilador indica los submenús disponibles: ajustes de alarma, configuración, calibración, ajuste de pantalla y audio. Las opciones que requieren la participación del operador, como calibración del sensor de oxígeno, guían al operador por los pasos correspondientes. Mediante una selección de menú, el operador puede optar por mostrar u ocultar los límites de alarma al lado de cada parámetro motorizado. La ventilación con control de volumen, VSV, usa compensación de volumen tidal para superar las pérdidas y reducciones de compresión a fin de balancear la contribución de flujo de gas fresco a la respiración administrada. Si se cambian los parámetros durante el caso, el ventilador cambiará a los nuevos ajustes durante un intervalo de 5 o 6 respiraciones para evitar que los valores se corrijan en exceso. En el modo de volumen, el usuario puede modificar la curva de presión mediante el menú de configuración del ventilador y la función de pausa inspiratoria. Puede seleccionarse una pausa de 5% a 60% y el ventilador modificará los ajustes de flujo para administrar el volumen deseado mientras dure la pausa. El modo de presión es una función opcional y suministra una presión fija durante la inspiración para generar una planicie de presión enlazada al ajuste presión inspirada del ventilador. Mientras observa el valor presión máxima motorizada, el usuario ajusta presión inspirada hasta que se alcance presión máxima. El ventilador suministra un flujo constante de 30 litros por minuto, inspiración, durante este modo. Los ajustes presión inspirada, frecuencia e I a E
se usan en el modo de presión para crear el perfil de respiración. La PIP permanece activa mientras haya ventilación mecánica en cualquiera de los modos de ventilación. Para lograr esto, se hace fluir gas a lo largo de un diafragma en una válvula de exhalación en el circuito de exhalación, el cual luego continúa hacia la caja del fuelle. De este modo, si no hay gas exhalado que levante el diafragma, el gas de restricción hará que el fuelle baje levemente para garantizar que no se degrade el nivel de la PIP durante el tiempo E. Si existe una fuga conocida y aceptable, como un tubo traqueal abierto, se puede seleccionar Circuit Leak Audio Off en el menú de ajuste de alarmas para silenciar la alarma. El mensaje continuará hasta que se termine el caso o se anule la opción. Debe haber una alarma de volumen por minuto bajo activa antes de seleccionarse la opción Circuit Leak Audio Off. Otra opción de menú es Cardiac Bypass. Esta opción está disponible solo cuando el ventilador está apagado. Permite cesar las alarmas de apnea y volumen y evita que manipulaciones del pecho sean detectadas como respiraciones que provocarían alarmas positivas falsas. La Spire considera respiraciones de hasta 5 mililitros. Estas respiraciones activarán la alarma de apnea de 30 segundos si dicha alarma no se desactiva. Para ello, se debe ir al menú de ajuste de alarmas y seleccionar Cardiac Bypass in Progress. Esta opción estará inhabilitada cuando se selecciona ventilación mecánica o se confirma el final del caso.